Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profesor. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a esperar un minutito más. Se va sumando gente y ya arrancamos. Bueno, vamos a ir introduciéndonos en tema. Venimos hablando desde ayer, la clase de ayer. Estamos en la categoría de la culpabilidad, ¿sí? Último escalón, último elemento del delito para considerar que una conducta típica antijurídica, es decir, un injusto o ilícito, son sinónimos, injusto o ilícito, es finalmente culpable, ¿sí? Ayer hablamos bastante sobre esta cuestión, sobre qué implica la importancia de definir el elemento culpabilidad, la connotación que tiene, los requisitos, cómo ha sido estas nociones de la culpabilidad en otros tiempos y actualmente, y cómo sigue la discusión, las propuestas finalistas sobre la culpabilidad, tanto la moderada de Roxin como la extrema o radical de Jacobs. Y bueno, repasando un poquito y que quede flotando la idea que lo que señalan los autores, que es un puente, debe ser, hablando desde el punto de vista del deber ser, debe ser, la culpabilidad debe ser, es un concepto muy importante, es un elemento muy importante del delito, porque debe ser un puente entre el injusto, cómo conectamos el injusto con la pena que en definitiva va a recaer sobre el sujeto responsable, una persona que se considera que cometió un delito y que en definitiva, luego de una investigación, se lo va a llevar a juicio oral y si se determina que es culpable, en sentido amplio, ¿no? que cometió un injusto culpable, se le va a imponer una pena en orden al delito por el cual se lo juzgó, ¿sí? Y esa pena no debe ser una pena caprichosa, arbitraria del juez o del tribunal que impone la misma, sino que debe ser a partir de fundamentos, tanto los que establece los artículos 40 y 41 del Código Penal para determinar judicialmente la pena, también el juez va a valorar en el injusto el disvalor de acción y de resultado. Eso van a ser también pautas de valoración. A mayor disvalor de injusto o de resultado, mayor pena también va a merecer la persona, y al contrario, a menor disvalor de injusto, perdón, de acción o de resultado, menor va a ser la pena a imponer. Y también va a tener en cuenta el juez, además de las pautas valorativas que le señalé, el grado de culpabilidad por el injusto, por el hecho. Decíamos entonces que se es culpable, no de la misma manera, cada persona, por eso es un juicio de reproche personal, pero no es que se le reprocha a la persona un estilo de vida, una forma de pensar, una conducción de vida, como puede ser considerado en un derecho penal de autor, ¿sí? Lo aclarábamos ayer. No en ese sentido, es decir, sí, claro que se toma en cuenta el carácter, la forma de vida de la persona, etcétera, pero ¿para qué? Para poner un límite. Ayer lo aclarábamos, para poner un límite, es decir, a favor del imputado. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales ante la ley, es decir, se garantiza el derecho de igualdad, pero la igualdad tiene que ser entre iguales. Entonces no todos tenemos el mismo grado de culpabilidad respecto de un hecho determinado. Y ahí sí entran en juego las cuestiones personales, el carácter, el estilo de vida, la forma de ser, etcétera, etcétera, y que va a ser tenido en cuenta porque va a ser tamizado, va a ser, digamos, filtrado por distintas referencias que tienen que ver con la vulnerabilidad, con el modo en que las agencias policiales y judiciales seleccionan a los candidatos de delincuentes, ¿sí? Todo lo que hablamos ayer.
Por eso es tan importante determinar en este puente, ¿sí?, que permita un filtro más como límite al ius puniendi. De lo contrario, quedaríamos a merced de nuestros jueces que, porque no nos gusta la cara, porque no tenía un buen día, lo que sea, imponen, sin fundamentar absolutamente nada, impone la pena más alta, supongamos, después de un juicio oral y público, impone para un homicidio la pena de 25 años, sin fundamentar. Eso sería una resolución nula. ¿Por qué? Porque viola el principio republicano de gobierno, que es todas las decisiones de cualquier funcionario de los tres poderes del Estado deben ser fundamentadas. Deben estar motivadas las resoluciones. Cualquier resolución, repito, de cualquier funcionario del Estado tiene que estar motivada, fundamentada. Más, sobre todo, le diría yo, las que tienen que ver con el Poder Judicial, y las que tienen que ver con los jueces penales que resuelven nada más y nada menos que respecto de la libertad de las personas. Entonces, teniendo en cuenta entonces justamente un derecho penal orientado a las consecuencias. ¿Qué significa esto? Que nunca podemos perder de vista que la rama penal, la rama jurídica penal, es, desde el punto de vista de sus consecuencias, la más grave. Por eso el derecho penal es última ratio o extrema ratio, porque hay que llegar a él en el último recurso, porque existen formalmente e informalmente otros sistemas de control social, formalmente otras ramas jurídicas que deben atender, atajar el conflicto y tratar de solucionarlo por esas vías. Por eso se dice que el derecho penal es fragmentario, el derecho penal es última ratio o extrema ratio. Lamentablemente vivimos en una sociedad, no solamente la Argentina, esto es un fenómeno a nivel mundial, que cada vez recurre más al derecho penal como fuente de solución de conflictos cuando no es la herramienta adecuada, y que existen, por supuesto, otras que deben actuar teniendo en cuenta, teniendo en cuenta a que debe ser entendido en sus consecuencias el derecho penal. Entonces, que ustedes tienen que entender muy bien que el elemento culpabilidad es un concepto, es un elemento, es un peldaño del delito muy importante, y que, así como otros elementos del delito, siempre estamos hablando de filtros o límites al ius puniendi. Es decir, el derecho, la ley penal, tiene que recortar y imponer, dar a cada uno lo que realmente se merece, pero no seguir los impulsos de la agencia policial, porque ayer hablábamos y aclarábamos que tiende a ser arbitraria, que tiende a ser expansiva, que tiende a filtrar o seleccionar estereotipos, o personas vulnerables o marginales en la sociedad. Siempre está la queja de los delincuentes de cuello blanco, etc., y tiene que ver mucho con esto, que justamente al no tener un grado alto de culpabilidad están poco expuestos ese tipo de delitos y los que lo cometen, ¿no? Delitos de tipo económico, fraudes, etc., a grandes niveles. No estoy hablando de la persona que estafa al verdulero o una maniobra estafatoria en el marco de un contrato, etc. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los grandes delincuentes, delitos de cuello blanco. Justamente esas personas, los que representan a sociedades, muchas veces, justamente tienen, digamos, una cobertura y que los aleja de ser vulnerables, que los aleja de ser seleccionados. No cumplen los estereotipos del delincuente común que ayer marcamos. Entonces, precisamente ese esfuerzo o no esfuerzo para ponerse en una situación de vulnerabilidad que genera que el sistema capte a esa persona y le impute un delito, es lo que va a ser tomado como medida para ver qué grado de culpabilidad en definitiva tuvo esa persona, ¿sí? Cuanto mayor esfuerzo tuvo que hacer, más grado de culpabilidad va a tener por el hecho, y cuanto menor esfuerzo hizo para estar ahí en esa situación de vulnerabilidad
y tener un estereotipo, menor tiene que ser el grado de culpabilidad. Y eso, como venimos diciendo, repercute nada más y nada menos que en el monto de la pena a elegir por el juez. Todo esto es repaso de ayer, por supuesto. Ayer decíamos que uno de los que la imputabilidad o la contracara, vamos a estudiar la inimputabilidad, son dos caras de la misma moneda, imputabilidad e inimputabilidad, ha sido tratada a lo largo de las distintas escuelas dogmáticas de diferentes maneras, sobre todo en la ubicación sistemática, por un lado, es decir, dónde lo tratamos, dentro de la culpabilidad, fuera de la culpabilidad, en la punibilidad, como hacían los antiguos, lo trataban como un presupuesto de delito en particular, es decir, primero se establecía si la persona podía cometer un delito, como cuestión de presupuesto absoluto, y después se veían otros elementos. Con el causalismo dijimos que el causalismo naturalista ubicaba a la inimputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. Es decir, la colocaba afuera. La colocaba afuera. Y vimos las críticas que eso generaba. El problema, para que ustedes entiendan, es que por eso fue importante el cambio de una teoría psicológica de la culpabilidad a una teoría normativa de la culpabilidad. Cuando se incorpora el juicio de reproche, pero hubo una transición. Yo les decía ayer con Frank, que fue el que empieza a trabajar estos conceptos y a ver que, bueno, la culpabilidad no es solamente una relación psicológica entre el injusto, entre la acción y el resultado, una relación psicológica del sujeto activo entre la acción y el resultado. Eso solo no era suficiente porque no explicaba, ya lo vimos ayer, no explicaba los delitos de olvido, esto es la culpa sin representación, entre otras cuestiones. Que también, por ejemplo, las personas que tenían alguna patología, tienen, aunque sea con una voluntad deficitaria, con una voluntad viciada, digamos, pero tienen una relación psicológica con el hecho. Hay que ver hasta qué punto esa relación psicológica debe ser relevada por el sistema penal. Pero que la tiene. Es una persona, salvo que sea una persona que tenga una patología muy importante, que uno diga, no, esta persona no puede ni siquiera relacionar, no puede pensar, no puede. Entonces, bueno, es un caso extremo. Pero muchas personas, incluso con problemas de debilidad mental, que no son muy graves, pueden pensar las cosas, pueden tener una relación psicológica con lo que están haciendo. Entonces, ese concepto de relación psicológica no me cerraba de por sí. Y entonces, claro, empiezan a incorporarse otros elementos. Este otro elemento es el juicio de reproche, ese juicio valorativo, ese reproche. Pero claro, después también surge, bueno, el reproche se le debe hacer a una persona que puede ser tenida en cuenta desde su libertad, porque si consideramos que la persona ya estaba determinada, etcétera, empieza a hacer ruido y entonces no le puedo imputar, no le puedo reprochar a una persona que ya está determinada a ser delincuente, por ejemplo. Tengo que presuponer que tiene libertad de decisión. Y ahí empezamos en el problema, en el laberinto del libre albedrío y que es incomprobable, y entonces empieza la discusión que nunca terminó, entre los postulantes del libre albedrío, como fue el finalismo, y los deterministas, que puede colocárselo ahí al funcionalismo extremo, ¿no? Bueno, el problema es que en esa transición, yo le decía a Frank, Goldman, Frendenthal, todos esos autores que fueron trabajando conceptos, no exigibilidad de otra conducta, que operan ahí en la culpabilidad, no es que pegaron el portazo, en todo caso esto lo hizo Belzel con el finalismo, pero en esa transición incorporaban elementos, pero seguía la relación psicológica ahí en la culpabilidad. Entonces, ¿qué ocurría? Todo lo subjetivo estaba ahí en la culpabilidad, y era un atolladero de elementos que se contradecían. Porque una cosa es la relación psicológica, que esto debe traducirse
en lo que hoy analizamos en el aspecto subjetivo del tipo, dolo o culpa, repito, lo que el causalismo entendía como forma de la culpabilidad, dolo o culpa, al pasar al tipo, es eso. Es decir, hoy, cuando se analiza el aspecto subjetivo, se está analizando la relación psicológica que tiene el sujeto entre su hecho y el resultado. Pero ¿qué pasaba? Cuando dejamos todo ahí en la culpabilidad, sin bajar todavía la tipicidad, se mezclaba esa relación psicológica con el conocimiento o no de la antijuricidad. Con el conocimiento o no de la antijuricidad, y si esa persona, al conocer la antijuricidad, pudo motivarse o no en la norma. Y al poder motivarse en la norma y elegir un camino contrario y violar la norma, se lo puede declarar culpable. Vuelvo, porque esto es muy importante que lo entiendan. Al hacer un cambio sistemático, y el dolo y la culpa que antes se analizaba en la culpabilidad, según el causalismo, baja a la tipicidad, y esto genera un aspecto subjetivo dentro de la tipicidad, ya no es solamente la tipicidad puramente objetiva, sino que tiene un aspecto subjetivo, se limpia con el finalismo. ¿Qué pasó? Por eso es tan importante el cambio sistemático. Limpió de aspecto subjetivo la culpabilidad. Dejó en la culpabilidad solamente el juicio de reproche. A ver si así lo entienden mejor. Ese cambio sistemático es tan importante que, en definitiva, esa relación psicológica la estudia ahora en el tipo como dolo o culpa, y deja el juicio de reproche, el juicio valorativo de reproche, solo en la culpabilidad. Entonces ahí sí se acomodan un poco los melones, discúlpenme la expresión. Preguntas sobre acá. Preguntas sobre esto porque es difícil y no lo van a leer así en un libro. Es difícil de entender esto. ¿Se entendió por qué, cómo fue evolucionando y por qué Yo quedó? la verdad no lo entiendo. No lo entiende, claro. Bueno, vamos de vuelta. Primero hay que tener Gracias. claro esto. Causalismo-finalismo. ¿Qué pasó con la discusión causalismo-finalismo? El dolo y la culpa que antes se analizaban en la culpabilidad pasa al tipo penal. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí o no? El que me preguntó, Esteban. Bien, te Bien, sigo, hasta sí, ahí sí. bien. Eso lo tenemos claro. Bueno, al pasar, no es solamente un cambio de ficha. Ese cambio de fichas trae consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué problema había? Que lo subjetivo, ¿sí? Esa relación psicológica, que era la culpabilidad que tenía dos formas, dolo y culpa, pasa, la relación psicológica pasa al tipo. Pero en la culpabilidad, después de Frank, etcétera, y con el finalismo, finalmente con esta postura finalista, el juicio de reproche queda en la culpabilidad. Son dos cuestiones subjetivas distintas. Una cosa es considerar la relación psicológica entre la acción y el resultado, que eso se analiza en el tipo, y otra cosa, es decir, yo sé que disparo y estoy matando. Una cosa es esa, eso es el dolo de matar, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es saber que matar está prohibido. Entonces, lo que se exige en el tipo penal como relación psicológica, en el ejemplo del homicidio doloso, lo que se exige en el dolo, el conocimiento del dolo, es que el sujeto sepa, el sujeto activo sepa que sacó un arma, que esa arma efectuó un disparo y que sepa que con eso mata. En ese momento no nos preguntamos si sabía que matar está prohibido por la ley. Eso es lo que se pregunta, se exige a nivel culpabilidad. Es decir, la persona, ese juicio de reproche, va a consistir en que la persona sepa, reciba como destinatario de la norma, ahora vamos a ir un poco más a eso, reciba el mensaje de que está
no es que tenga que estar con el Código Penal viendo a ver si esto está prohibido o no está prohibido. Es que socialmente, de que somos chiquitos, sabemos que matar está prohibido, que robar, que no se debe robar, que no se debe estafar, que no se debe forzar a alguien a hacer algo contra su voluntad, tocarla, ni tener relaciones sexuales. Es decir, desde que somos chiquititos lo sabemos. Entonces, esa prohibición de la ley de ciertas conductas, depende del caso. Un delito económico va a ser más difícil y ahí se podrá invocar un error de provisión. Después veremos. Pero sería infantil levantar la mano y decir, yo no sabía que estaba prohibido matar, perdón, no mato más. No, claro que sabes que está prohibido matar, y como destinatario de la norma lo sabía. Después vamos a ver si esa norma vos eras capaz de recibirla, porque las personas que tienen problemas mentales, y de eso vamos a hablar, los inimputables, que después vamos a ver qué concepto requiere, etc. Bueno, esas personas, justamente al no poder comprender la criminalidad del acto que realizan, no pueden ser motivados por la norma, entonces no se les puede exigir una conducta distinta y se lo declaren imputables. Pero creo que acá está la clave para que entiendan. Vuelvo. Una cosa es saber que estoy matando y otra cosa es saber que está prohibido matar. Saber que estoy matando es una exigencia de conocimiento subjetiva del tipo. Y conocer que está prohibida esa conducta es una exigencia de conocimiento de la culpabilidad. Forma parte del reproche. Ahora sí, Sebastián, o Esteban, perdón, Esteban. Bien, perfecto, perfecto, Ahora buenísimo. mejor. Bueno. Sí, sí, ahí quedó más clarito. Muy bien explicado, profesor. Bien. Es difícil entender esto. Es muy común que los estudiantes sigan de largo y se crean que son fórmulas al estilo matemático que van a encuadrar. No, no es así. Es que hay que tratar de entender estas cuestiones, porque después, cuando estudian, si no, no avanzan, no avanzan. Bueno, parado donde estamos, tenemos que seguir con lo siguiente. La inimputabilidad o imputabilidad, dos caras de la misma moneda, es la capacidad de culpabilidad. Para que una persona sea declarada culpable, tiene que haber tenido capacidad de culpabilidad. Hay un autor, y me parece que es bueno el argumento y lo voy a, que se llama Dona, Edgardo Alberto Dona, que postula un estudio, un análisis conjunto de los elementos, por lo menos básicos, para determinar cuándo una persona es inimputable, conjuntamente con el error de prohibición. Lo que se trata de establecer en los dos casos, tanto en la inimputabilidad como en el error de prohibición, es si la persona pudo motivarse en la norma. ¿Sí? Yo les decía ayer, bueno, esa persona que no tiene autodeterminación, que es tan vulnerable, que no tiene un grado mínimo de autodeterminación, no va a tener capacidad de culpabilidad. Y ahora vamos a ver justamente el prototipo, para decirlo de alguna manera, de la persona que no tiene un grado mínimo de autodeterminación, es el inimputable. Entonces se trata de determinar, tanto en la culpabilidad como uno de los elementos de la culpabilidad, que es la inimputabilidad, se trata de determinar si se pudo motivar en la norma. Y también, cuando se determina que hay error de prohibición, a diferencia del error de tipo, cancela, cuando es invencible o inevitable, cancela la culpabilidad. Si es vencible, va a morigerar la culpabilidad, va a tener un grado menor de culpabilidad. Pero el error de prohibición inevitable o invencible cancela la culpabilidad. Pero por el mismo motivo que el que no puede ser declarado culpable y el mismo motivo por el cual es declarado inimputable. Es decir, no pudo motivarse en la norma. Por distintas razones. El que incurrió en un error de prohibición no pudo motivarse en la norma porque al entrar en un error invencible,
no comprendió, cometió un error o un falso conocimiento respecto de la ilicitud de su hecho, de la antijuricidad del hecho. Rápidamente, pues después lo van a estudiar el error de provisión, pero, por ejemplo, la mujer embarazada de otro país que hace escala en Buenos Aires y tiene un problema con los aviones, se baja a Ezeiza, un abogado le da una tarjeta y le dice, se presenta como abogado y le dice, vos estás embarazada, etcétera, cualquier problema que tengas, sí, yo en realidad viajaba a no sé dónde, estoy hablando antes que se sancionara la ley de interrupción voluntaria del aborto, ¿no es cierto? Cuando estaba prohibido el aborto en Argentina, ¿no? Este ejemplo quedó digamos, atrasado, pero vale para que lo entiendan. Bueno, esta mujer viene de otro país, tuvo que hacer escala, en realidad iba, supongamos, a otro país que sí estaba legalizado, pero bueno, el abogado ahí en Ezeiza le dice que bueno, si quiere abortar, que vaya a ver a tal médico, a tal clínica privada, y ella va, y se realiza un aborto, y después, bueno, hay una denuncia, supóngase, y hay una causa en su contra, y cuando, bueno, le imputan el delito de aborto, antes estaba prohibido el aborto, ella declara y cuenta todo, y dice, yo la verdad que no me quería abortar en la Argentina, iba a un país que tengo clarísimo que estaba permitido el aborto, y me pasó esto, esto y esto. Entonces va a invocar un error de prohibición inevitable, invencible. ¿Qué más confianza puedo tener yo en un abogado que me está diciendo, sí, en este país, etcétera, y un médico que me dice, sí, vos vení de parte, vení que realizamos el aborto? Es decir, entró un error totalmente invencible, inevitable, y esa persona no conocía la prohibición de esa conducta, no sabía que estaba prohibido el aborto en la Argentina. Ese es un típico ejemplo del error de prohibición inevitable que cancela la culpabilidad. Y fíjense, ¿qué tiene en común con la inimputabilidad? Por distintas razones, el inimputable, porque tiene una patología que no le permite comprender la criminalidad del acto, no puede ser motivado por la norma. Y al no poder ser motivado por la norma, no puede reprochársele un injusto. No puede ser declarado culpable. Entonces se lo va a declarar inimputable, se lo va a absolver y a lo sumo se va a poder establecer una medida de seguridad, después vamos a ver. Pero fíjense que, digamos, el género es la culpabilidad, es el elemento de culpabilidad, pero las dos especies nos llevan a un denominador común que es, en definitiva, tanto el inimputable como el que incurrió en error de prohibición no pudieron ser motivados por la norma. Al no poder ser motivados por la norma, no pueden ser declarados culpables. Ni el inimputable, ni el que incurrió en un error de prohibición invencible. Y después van a estudiar que aquel que no se le puede exigir una conducta distinta, una conducta heroica, supongamos, en un estado de necesidad es culpante, tampoco se le puede reprochar, porque tampoco se puede motivar por ese estado de necesidad culpante, no pudo motivarse en la norma tampoco. Sabe que está prohibido matar, mata igual, porque es su vida o la del otro náufrago. Sabe que está prohibida la conducta. Aún así, no se le puede exigir una conducta distinta porque no se puede tener por motivada la norma. Y esto de estar motivado en la norma es muy importante para todos los conceptos, para la culpabilidad, para la inimputabilidad. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando, porque es la base de poder, para establecer, para afirmar un juicio de culpabilidad. Yo creo que algo les dije hace un tiempo, cuando hablamos de la estructura de las leyes, y que se dividen básicamente en dos, y ahí había todo un estudio de un autor alemán de apellido Binding, que hablaba de, no los quiero complicar, pero sí bajarles un poco para razonar. Este autor decía que, bueno, que las normas están implícitas en la ley penal. La norma es otra cosa que la descripción de la conducta. Toda ley penal, todo delitos, pongamos X, tiene dos partes, se divide en dos partes básicamente. La primera parte es la descripción de la conducta.
Por ejemplo, en el homicidio doloso, el que matare a otro. ¿Sí? Eso es parte del tipo objetivo, es la descripción pura y lisa de la conducta. Es lo que se le exige a la persona para que sea tenido por cometido el delito. ¿Sí? Ustedes estudien sobre todo los tipos positivos y parece un contrasentido, pero lo que la ley dice es como que, bueno, para que vos seas considerado un homicida tenés que matar a una persona. Parece que le está diciendo, bueno, vos haces esto y después viene un premio, no, viene un castigo. Así están redactadas las normas positivas, perdón, los tipos penales positivos. El artículo 79 del Código Penal que dice, el que matare a otro tendrá 8 o 25 años de prisión. Entonces hay que matar a otro para tener los 8 o 25 años de prisión. No es un beneficio, es justamente una consecuencia jurídica, es un castigo, claro. Por eso se dice que son normas prohibitivas. Hay normas permisivas que se estudian en la antijuricidad, legítima defensa, etc. Y mandatos. Los mandatos o normas imperativas son aquellas que, por excepción, el legislador le dice, bueno, ante una situación de socorro, de urgencia, vos tenés que auxiliar. Y si no cometés, si haces cualquier otra cosa que no sea lo que el legislador te ordena, es decir, auxiliar en el caso concreto, por omisión estás cometiendo un delito. Eso se llama mandato. Volvamos a la mayoría de los tipos penales son tipos penales positivos, comisivos. La excepción son las omisiones. Los tipos penales comisivos, entonces, tienen también los omisivos, pero tienen una estructura, una primera parte que es la descripción de la conducta, y otra es la consecuencia jurídica, ¿eh? La pena que se establece como sanción. Pero implícitamente, estos tipos penales tienen una norma. En el homicidio es no matarás. El artículo no dice no matarás. El artículo dice, el que matare a otro tendrá una pena de tanto a tanto. Implícitamente de ahí se intuye, se extrae, mejor dicho, se extrae, se infiere, que hay una norma imperativa que dice que no hay que matar. Bueno, aquí entonces empezamos con, entonces el que hace lo que la primera parte de la estructura del tipo le dice, va a terminar cometiendo el delito. Perfecto. Ahora, esa norma implícita, la doctrina, la dogmática, históricamente se ha preguntado, ¿a quién está dirigida? ¿Está dirigida a los bebés que están durmiendo? ¿Están dirigidas a toda la población? ¿Están dirigidas también a las personas que tienen problemas psíquicos, mentales muy graves, que están perdidos en una nebulosa? El que está con muerte cerebral, el que tiene una enfermedad mental severísima. ¿Están dirigidos para ellos también? Es decir, los destinatarios de la norma, ¿somos todos los ciudadanos? ¿Son algunos? ¿Está dirigida también a los jueces? Bueno, ahí empezamos con toda una discusión que todavía no terminó. Pero lo interesante de lo que dicen algunos autores, para ser bien pragmáticos, es, más allá de a quién se dirige la norma, algunos, por ejemplo, Zaffaroni dice, bueno, la norma se dirige a los ciudadanos en general, en el momento de lo que tiene que ver con el mensaje que da la norma de que se sanciona en el Congreso. Y al momento de dictar sentencia, está dirigida a los jueces, para que dicten sentencia. Entonces no hay problema con a quién está dirigida. El problema es qué pasa con los inimputables, con los que tienen problemas mentales, con los que después eventualmente pueden ser declarados inimputables, con los bebés, con los que están en coma. Y entonces, para ser bien pragmáticos, hay una mejor doctrina que dice, bueno, acá lo importante no es tanto quién es el destinatario de la norma, sino en quiénes son capaces de poder motivarse en esa norma. Vamos a ir por lo concreto. Si lo que le interesa al derecho penal es que
que se puede hacer un reproche, no a cualquiera se le puede hacer un reproche. A un bebé se le puede hacer un reproche, ¿a ustedes les parece? Por sentido común, no. A una persona que está en coma se le puede hacer un reproche, por sentido común, no. A una persona que está muy enferma mentalmente, que está totalmente perdida, se le puede hacer un reproche jurídico. Claro que no. Entonces habría que preguntarse cuáles son los parámetros que, de acuerdo a el derecho penal, le importa que una persona pueda ser considerada motivada en la norma, ¿sí? Y por ende se le puede hacer un reproche. Y ahí está el quid de la cuestión. Entonces, ¿quiénes son los que realmente se pueden motivar en la norma? Es importantísimo establecerse. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la llave para decir si una persona puede ser declarada culpable o debe ser declarada inimputable, o dentro de ser declarada inculpable es porque entró en error de prohibición invencible o no se le puede exigir otra conducta que va de la mano de no tuvo autodeterminación suficiente. ¿Me siguen con todo el razonamiento? ¿Hay dudas hasta acá? Bien, bien, bien. Yo lo vengo No, siguiendo profe. bien. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, la clave, como les decía, está en establecer, bueno, esta persona, Juan Pérez, en el caso concreto, porque esto es fundamental, y se establece, digamos, se deriva del análisis del artículo 34, inciso primero. En ese artículo 34 es un artículo colectivo que van a ver que hay varios institutos, entre ellos en el inciso primero está el instituto de la inimputabilidad. ¿Qué dice el 34, inciso primero? No es punible, genéricamente, se está refiriendo a que no va a ser culpable, el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia, se lo leo de corrido, pero voy a hacer hincapié en esto. Repito, no es punible el que no haya podido. Disculpe, ¿qué artículo era? 34, inciso primero, Código Penal. No es punible el que no haya podido en el momento del hecho, subrayen momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, y después la segunda parte, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Yo les dije, subrayen esto, en el momento del hecho. ¿Qué significa esto? Que no hay personas imputables o inimputables genéricamente hablando. Es más, una persona puede ser imputable para algunos delitos e inimputable para otros. Ejemplo muy bueno que pone la doctrina, hay personas que tienen un grado de debilidad mental, sin embargo, eso no les dificulta realizar tareas básicas, manejarse solos, tomarse colectivo, ir, venir, hacer compras, relacionarse con otras personas, tal vez lo que le falte es la sintonía fina, ¿sí? pero entiende, razona, etcétera, pero bueno, tiene un grado de dificultad mental, tal vez le genera un atraso como si fuera una persona, no sé, de 12 años, por decirle algo, de 15 años. Bueno, esta persona puede ser, estamos hablando cuando es mayor de edad, ¿no es cierto? Más de 18 años. Esta persona puede ser declarada culpable, es decir, va a ser imputable de un delito determinado, que puede ser, por ejemplo, un robo, pero esa misma persona, si comete un delito que tiene que ver con una estafa, o un delito económico, que tiene que ver con otro calibre intelectual, que tiene que ver con otra mecánica, otro despliegue de engaños, de ardides, etc., que no cuenta esa persona, evidentemente, con esa capacidad. Entonces, fíjense que lo importante es decir, no hay personas imputables o inimputables genéricamente hablando. Se tiene que establecer para cada hecho concreto, para cada conducta concreta, si la persona va a ser imputable o inimputable. Es decir, la inimputabilidad es una característica del acto, no de la persona. Repito, la inimputabilidad es una característica del acto y no de la persona. Esta es una regla práctica para que ya la aclaremos de movida y no se confunda. Otra cuestión que
que suele confundirse y mucho. El juicio de inimputabilidad es un juicio de valor. ¿Quiénes hacen juicio de valor? Los jueces. Los jueces, o el juez particular o un tribunal, que son varios jueces. Los jueces. Y ahora vamos a ver la fórmula nuestra, es una fórmula mixta, se dice, porque es una fórmula psicológica, psiquiátrica, barra jurídica, barra judicial, jurídica. ¿Qué significa esto? Que el que tiene la última palabra y el que declara a una persona en relación a un injusto concreto, como inimputable, es el juez o el tribunal. Por más que el médico sea contundente en su diagnóstico y que por mal uso, peligrosista, como un arrastre de la escuela peligrosista, al estilo lombrosiana, algunos médicos, sobre todo médicos ya de otras generaciones, le informaban a los jueces que la persona directamente le ponían el sello de que la persona era inimputable, como si ellos determinaran, como si los médicos, analizando su sola ciencia médica, podrían determinar que son inimputables. Por supuesto que la ciencia médica es importantísima para este tema. Por supuesto que el juez no puede obviar un informe médico de un perito médico, sea el oficial o sea privado ofrecido por las partes. El juez tiene que escuchar, tiene que leer el informe, tiene que pedir puntos de pericia si le quedan dudas, etc. Pero el que toma la decisión de declarar o no inimputable a una persona es el juez. Esto también se los aclaro de movida para que no entren en confusiones, que se crean que, bueno, que esto es una cuestión de la medicina, de los médicos, y que el juez no tiene mucho para hacer. ¿Está claro entonces esto? Profe. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que las consecuencias de la declaración de inimputabilidad, para muchos dicen, qué piola, lo declararon loco, ya está, zafó. ¿No? Una lectura así de un lego, de una persona que no tiene mucha práctica en derecho penal, familiares, amigos, en reuniones siempre dicen, claro, a veces zafó porque ya lo declaran loco y ya está. Es la idea popular, ¿no? Que queda que el loco zafa. Bueno, el loco muchas veces, para sorpresa de algunos, el loco la pasa mucho peor, en algunos casos, que el imputable, que lo condenan y va a cumplir una pena a una penitenciaría. No tanto ahora porque hay mucho más control y ha cambiado toda la dinámica y la forma de ver esta temática, de hace unas cuantas décadas ya, pero era muy común hace unas décadas atrás que, por ejemplo, una persona que cometía un ilícito leve, un ilícito comparado con el homicidio, por ejemplo, un hurto, una tentativa de hurto es un delito menor. De hecho, tiene una escala punitiva sensiblemente menor que un homicidio. Sin embargo, si a esa persona, luego de un juicio de inimputabilidad, se lo declaraba inimputable, el juez valoraba si estaba en condiciones de disponer una medida de seguridad, siempre y cuando sea necesaria esa medida de seguridad. ¿Cuándo es necesaria la medida de seguridad? Bueno, cuando se establece por parte de los médicos y los psiquiatras que esa persona puede ser peligrosa para sí o para la sociedad o para terceros. Y muchas veces esa persona que había cometido un delito menor terminaba encerrado en un sistema total, como puede ser un lugar para asistir a psiquiátricos. Y esta palabrita de la asistencia, ¿no? So pretexto de asistirlo, de protegerlo, y también de proteger a la sociedad, muchas veces la persona que tenía una patología médica, frente a un informe de los médicos que decían, sí, requiere estar internado porque tiene que estar medicado y bajo control, porque es peligroso para sí y para terceros, se lo encerraba en un psiquiátrico muchísimo tiempo, mucho más de lo que hubiese estado si hubiese ido como una persona imputable a un penal.
pero mucho más. Entonces faltaba proporcionalidad ahí. No puede ser que, sobre pretexto de asistir, los jueces penales terminen internando a una persona sin edie, sin tiempo, sin techo de tiempo, y entonces viola todo tipo de derechos. Es decir, el loco va a decir, declárenme, no me declaren loco. Todo esto viene entonces justamente ajustado por la última dogmática de las últimas décadas, donde se exige que, en primer lugar, que las medidas postdelictuales, estas medidas de seguridad, en muchísimos casos no son necesarias. Segundo, si son necesarias, les corresponde al ámbito psiquiátrico. Es decir, en el ámbito psiquiátrico, ustedes habrán sentido nombrar que los jueces civiles, tribunales de familia, dictan juicios de insanía. Se declara insana una persona, ¿sí? Desde el punto de vista asistencial, médico, para que esa persona, si es peligrosa para sí o para terceros, sea tratada, etc. En casos extremos, sea encerrada en un psiquiátrico. Pero eso, si la persona, digamos, no cometió un injusto, después termina siendo declarado inimputables, si no cometió un injusto, siempre lo trató el juez civil, como en el marco de un juicio de insanía. Lo único que se agrega, ¿por qué entra el juez penal o el tribunal penal? Y porque la persona cometió un injusto. Un hurto, un robo, un homicidio, lo que sea. Un injusto. Pero no es culpable, es injusto. La persona no es culpable porque es inimputable. Entonces lo que propone, por ejemplo, Zaffaroni y Alagia Lócar es que estas cuestiones sean tratadas, incluso sí por el juez penal, pero una vez que dicta sentencia el juez penal, la medida de seguridad, si hay que imponerla, que sea verificada en un juicio civil. El juez civil sea el que sea el... Y si no es así, si seguimos, porque hay normas que permiten a los jueces, no es que sea prohibido, bueno, esas medidas de seguridad no pueden superar, esto es un análisis dogmático, conglobante, un análisis conglobante con el resto del ordenamiento jurídico, y por razones de equidad, de dignidad, de proporcionalidad, principios, digamos, y un naturalista, si se quiere, y que están receptados en todas las constituciones. Y la nuestra no escapa. Bueno, si va a ser el juez el que disponga una medida de seguridad curativa o educativa, a veces son tratamientos ambulatorios, etcétera, la más severa es un encierro en un psiquiátrico, ¿sí? Si la va a disponer el juez, esa medida tiene que ser controlada por el juez, pidiéndole, haciendo un seguimiento a los médicos para que sigan informando y nunca poder superar en proporcionalidad con lo que hubiese ocurrido con una persona imputable. Es decir, si el máximo de la pena es de 2 años, de 1 año, supóngase, de 1 año, nunca va a poder superar un encierro 1 año. Porque si hubiese sido declarado imputable, nunca hubiese podido tener una pena de más de 1 año. Pero igual la medida de seguridad, lo que va en contra de la pena es que son como indeterminadas, digamos. Por más que Justamente, son indeterminadas ese es porque no tienen un tiempo. ¿Por qué? el Porque grave se problema. Al somete momento de dictar sentencia no lo sabe el juez, no y puede después no lo disponer sabe. en ese Entonces momento. lo deriva al médico. ¿Qué pasaba en la práctica? Los psiquiatras, bueno, que los jueces tenían trabajo, otros trabajos, y al psiquiátrico que mandaron a un instituto, al Melchor Romero, ¿sí? Lo dejaba de controlar al caso. Entonces esa persona que era condenada, no condenada, que era absuelta por un hurto, pero se le había dispuesto una medida de seguridad curativa de encierro, a esa persona se la olvidaba, se la encerraba en un psiquiátrico y nadie más se acordaba de eso. Hasta que un familiar decía, che, ¿y el tío dónde está? Y el tío está en Melchor Romero. ¿Pero cómo está? Sí, lo encerró un juez penal. Entonces va por un abogado y ahí sacan el polvo del expediente y dice, sí, esta persona está. Y nunca se pidió un informe. Esto pasaba, no estoy exagerando. Hace 20, 30 años pasaba. Pasaba y mucho. Bueno, toda esta corriente garantista, digamos, sí, a ver, al final al insano, al inimputable, Incluso todo pretexto de cuidarlo, lo estamos descartando, es una medida de seguridad eliminatoria prácticamente. ¿Sí?
¿Todo este análisis que está haciendo, profesor, entran los menores de edad o eso es aparte? Los menores de edad por ley, ¿sí? Ante un tope, se presume que son inimputables. Sí, sí, Pero pero por cuando el mismo estado se habla de psicológico la de la imputabilidad, comprensión. perdón, no por una cuestión que ahora vamos a ver, no porque no puedan comprender la criminalidad o no, porque ese análisis no se hace. La ley presume iure Ah, et ok. iure, es la única presunción absoluta que existe, digamos, que la marca la propia ley, ¿sí? En favor de los menores, ¿sí? Por eso se está discutiendo a ver si la edad de la inimputabilidad tiene que ser la de 16, tiene que ser la de 14, tiene que ser la de 12, en otros países es más baja, en otros más alta. Todas estas cuestiones tienen que ver con esto, con que una persona objetivamente está por debajo de una edad y la ley presume que no es imputable, es decir, son declarados inimputables. ¿Se entiende esto? Eso es Ah, por ok, ley. o sea, Lo no otro, entra el análisis ese de la comprensión del acto. no. Se presume Ah, que no bien. comprendió. Por más que el nene de 12 años comprendió mejor que uno de 20, Sí, en el caso concreto. Ese análisis no se hace. La ley bien, dice 16 para abajo, son inimputables 16 para abajo. ¿Está claro? perfecto. Bien. Después, otra cuestión es, repito, la discusión de si corresponde que sea más, menos años, pero eso es así. Y eso es así en casi todos los países democráticos, ¿sí? Que la ley presume que es inimputable. En los otros casos, cuando son mayores de edad, no se puede presumir, o sea, como regla general, todos somos imputables, salvo que en el caso concreto se demuestre que hay un caso de inimputabilidad por el caso concreto. La fórmula, le decía hoy, del artículo 34, inciso primero, que recién leíamos, es una fórmula que se dice mixta. ¿Por qué? Porque hay fórmulas que hacen hincapié en la cuestión biológica, otras que hacen más hincapié en la cuestión psicológica psiquiátrica, otras como la nuestra que hacen un mix y entonces toman en cuenta la cuestión psicológica y psiquiátrica, pero la complementan con una exigencia jurídica, ¿sí? Es un mix. Eh, y otras directamente pasan por alto estas cuestiones y hacen más hincapié en otras anomalías psíquicas más graves. Bueno, lo importante es que ustedes tengan en claro nuestra fórmula mixta, que establece justamente lo que yo les leía, que decreta que no es punible el que no haya podido en el momento del hecho, por eso repito que una persona puede ser declarada inimputable por un hecho y después a los meses comete otro hecho y en ese juicio de imputabilidad es imputable. Sin embargo, porque la imputabilidad no es personal, no es una característica de la persona, sino una característica de cada hecho en concreto. Profe, Entonces, fíjense que la ley dice, 34 inciso primero, ya sea, o sea, no va a ser punible al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteración morbosa de las mismas o por su estado de inconsciencia. Por todas estas cuestiones, no pudo haber comprendido la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Entonces acá vemos en qué consiste la fórmula mixta, ¿no? La primera parte tiene que ver con lo psicológico-psiquiátrico. La ley exige que exista un problema, una patología, una enfermedad, que puede ser, y ahora vamos a ver, y yo no quiero entrar en análisis porque ahí nos perdemos en todo lo que tiene que ver con análisis psicológico, psiquiátrico, médico, que no hace la cuestión. Lo más importante es entender otra, porque se ha mezclado mucho, se ha confundido, como si para entender la inimputabilidad hay que ser médico o psiquiatra, si no, uno no la entiende. Y no es así. Primero vamos a definir digamos, a grandes rasgos y después sí vamos a ver alguna cuestión en particular. Pero lo que a ustedes les tiene que quedar claro es que la fórmula mixta del Código Penal nuestro exige que una persona, para ser declarada inimputable, por un lado, tiene que tener una patología. ¿Qué significa una patología? Un problema mental, psíquico, psicológico, que incluye lo emocional.
Porque ahí es donde patinamos con el tema de las oligofrenias y de las alienaciones, y entonces el idiota, el imbécil, y esas clasificaciones de hace un siglo y medio, que ya están en desuso total, desde el punto de vista de la psiquiatría moderna, y entramos en el barro, en el sentido de que no, pensamos que lo importante es establecer si la persona es oligofrénico o si es demente con tal grado o tal. No, la ley no exige, no es tan finita, porque como es la ley tiene que ser un concepto abstracto y genérico, está perfecto lo que ha hecho. No estoy criticando, más allá que podría haber sido más clara la fórmula, pero y recuerden que del año 1921, y por eso entra por ahí el tema de alteraciones morbosas y todo, que tiene que ver con clasificación en el momento. Pero ustedes tienen que tener claro es que, repito, la persona tiene que tener una patología, esto es una enfermedad psicológica, psiquiátrica, que incluye lo emocional, es decir, tiene que tener una enfermedad, que puede ser permanente o transitoria. Permanente, una enfermedad congénita, nació así, o adquirida con el tiempo, y que la sostiene en el tiempo, ¿sí? O puede ser transitoria, es decir, una persona que está muy alcoholizada o bajo los efectos severos de los estupefacientes, está enfermo en ese momento. Al momento de cometer el hecho, está bajo los efectos de una droga, sea el alcohol, que es una droga permitida, o la cocaína, supóngase que es una droga prohibida, no importa cuál, a los efectos de lo mismo. Bueno, esa persona se la puede incluir como un enfermo transitorio. Si después se recupera a los 2 días, a los 3 días, a la semana, va a estar fenómeno, ¿sí? Pero al momento de cometer el hecho, bajo los efectos severos del alcohol o de la droga, ¿sí? O hasta un sueño muy agotador, hay casos y casos, puede ser considerado como una enfermedad, una patología transitoria. Entonces, salgan del clásico ejemplo del loco que es loco desde que nació y solamente el inimputable es ese. No. Entonces, primer requisito que tiene que ver con la primera parte, en esta fórmula mixta, la parte psicológica, psiquiátrica o emocional. Una enfermedad, una patología permanente o transitoria. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito, por eso es una fórmula mixta, es que esta enfermedad permanente o transitoria debe haber provocado como consecuencia, de esta enfermedad, repito, transitoria o permanente, debe provocar que la persona, al momento del hecho que se le imputa, no pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. ¿Sí? Entonces, la ley exige 2 cosas. Primero, que a raíz de una patología, repito, permanente o transitoria, no importa, lo importante es que al momento del hecho, a partir de esa enfermedad, la consecuencia es que esa enfermedad, permanente o transitoria, ¿qué es lo que le provoca? Que no pueda comprender al momento del hecho la criminalidad del acto o, segunda parte de la inimputabilidad, que aun cuando la pudo comprender a la criminalidad del acto, no pudo dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. Y esto vamos a ver después de qué se trata. Pero ya les adelanto que se trata de personas que tienen un problema psíquico, psicológico, de tal gravedad, que aun cuando sepan, por ejemplo, que está prohibido lesionar a otro, frente a una situación de pánico, por ejemplo, a los insectos o lo que sea, en ese marco empuja a alguien y lo lesiona. Sabe que lesionar, porque entra en un estado de fobia, etcétera, que sabe que lesionar está prohibido por la ley. Pero esa fobia, esa enfermedad, que puede ser permanente en el ejemplo, una fobia a los insectos, por más que comprenda la criminalidad del acto, no puede adecuar su conducta a esa comprensión. Comete igual el delito porque no puede, repito, adecuar, dirigir las acciones de acuerdo a esa comprensión.
Entonces vamos de vuelta. La fórmula mixta consiste en, primero, probar que la persona estaba bajo los efectos de alguna enfermedad psicológica, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico o emocional. O sea que al agregar lo emocional salimos de los alienados. Los alienados en la clasificación antigua tenían que ver con los que tenían problemas psíquicos, nada más. De los que tenían problemas emocionales, como por ejemplo el que tiene una fobia muy severa, los que tienen problemas emocionales no estaban incluidos dentro de las alienaciones, entonces pareciera que se los corría de las inimputabilidades. Cuando a veces una persona que tiene un severo problema emocional tiene un impedimento de comprender la criminalidad del acto peor que el alienado. Entonces, esta clasificación que ahora vamos a ver, que se corresponde con una clasificación antigua, no es engañosa en el sentido que no es un límite para nuestra fórmula. Pero como pantallazo ya me quedo conforme con que entiendan hasta acá. Inimputabilidad va a ser una categoría declarada por el juez con asistencia de los psiquiatras y los psicólogos que le van a informar al momento del hecho a esta persona qué problemas psíquicos, psicológicos y emocionales ha tenido. O si no ha tenido ningún problema. Por supuesto que hay zonas fronterizas, grises, vidriosas, como quieren llamarlo, que nos traen a reflexión. Por ejemplo, que cuesta más al sentido común y también a la doctrina establecer, bueno, qué pasa con la persona que tomó alcohol o se drogó y que, bueno, que fue una noche a bailar, etcétera, y cometió un delito en ese estado. Bueno, hay que ver ese estado. Primero probar que realmente estaba bajo los efectos del alcohol y en qué grado. Y en ese sentido, por un lado hay una cuestión de análisis pericial que tiene que ver con análisis de sangre y orina, para ver el alcohol en sangre y orina que tenía al momento del hecho, y a veces se aplican fórmulas, a veces no, los peritos saben aplicar fórmulas que pueden establecer con bastante precisión el grado de alcohol en sangre que tenía al momento del hecho, y entonces allí se lo puede categorizar en una embriaguez completa, intermedia, etc. Se estima que una persona en una embriaguez completa es muy difícil que pueda comprender la criminalidad del acto. Pero tampoco es algo automático, porque a veces vienen informes que dicen, sí, estaba en un estado de embriaguez completa, por el nivel de alcohol en sangre, etc. Pero después hay 5 o 7 testigos que dicen, la verdad, estaba bárbaro, estaba así, tomando ahí en la barra, pero hablaba perfectamente, no balbuceaba, cuando fue al baño caminaba derecho, cuando vino la policía y lo identificó, tenía la memoria intacta, dicen los policías. La verdad que me dio el número de documento, el número de teléfono, dijo claramente dónde vivía, le preguntamos por el auto y se acordaba el número de patente. Es decir, todo eso va en contramano, por eso el que tiene la última palabra y va a decir si la persona es inimputable o no, va a ser el juez. Porque aun cuando un médico le diga, mire, esta persona, acá tengo el informe, de acuerdo al análisis de sangre y orina, tenía tanto alcohol en sangre, entonces al momento del hecho es muy difícil que haya podido comprender la criminalidad del acto. Pero el médico a veces no ve el resto del expediente, que sí, obviamente lo ve el juez, y va a decir, no, pero mire, yo acá tengo 7 testigos que me están diciendo que esta persona estaba un poco alegre, hablaba un poco de más, etcétera, estaba enérgico por los efectos del alcohol, pero estaba ubicado en tiempo y espacio, y claramente si estás ubicado en tiempo y espacio, eso lo sostienen todos los psiquiatras y psicólogos, comprendés y podés diferenciar lo bueno de lo malo, lo prohibido de lo permitido, las cuestiones básicas, no va a estafar a alguien, por supuesto, no tiene capacidad para estafar. Pero si estamos imputándole un homicidio, unas lesiones, una riña, lo que sea, son actos que claramente, como le decía hoy, son actos que uno sabe que la norma prohibitiva desde chiquito sabe que está prohibido eso. Entonces, por más que haya tenido alcohol o drogas encima, si se prueba que tenía capacidad
de ubicarse temporalmente, espacialmente, tenía la memoria apta, etc., no, el juez no lo va a declarar inimputable. A lo sumo va a tener en cuenta un menor grado de culpabilidad, porque puede decir, bueno, esta persona tenía los frenos inhibitorios bastante liberados, evidentemente, y tomó un impulso, reaccionó de una manera muy mala, le dio una trompada y le provocó lesiones a una persona que lo miró mal, etcétera, lo que fuere, ¿sí? Para poner un ejemplo, bueno, puede ser tenido en cuenta como un menor grado de culpabilidad, ¿sí? Como un atenuante, un menor grado de culpabilidad, pero no de ser declarado inimputable. Entonces, la capacidad psíquica de culpabilidad es la capacidad de comprender la antijudicial. Tengo que ser capaz de darme cuenta y diferenciar lo prohibido de lo permitido. Tengo que saber que lo que hago está prohibido. Es la capacidad que tengo para darme cuenta de eso. Y también la capacidad de adecuar mi conducta a esa comprensión. Porque el fóbico que sabe que está prohibido lesionar a una persona, pero lo lesiona igual porque tiene una fobia y ve una cucaracha, una hormiga que le provoca fobia, ¿sí? Bueno, esa persona, si bien comprende la criminalidad del acto, no puede dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión. Le es imposible por esa alteración, por esa fobia, por esa alteración emocional que tiene, que es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos no va a ser inimputable la persona. Es mucho más común el primer caso, que la persona, por una enfermedad mental, permanente o transitoria, no pueda comprender la criminalidad del acto. Como no puede comprender la criminalidad del acto, no puede ser motivado por la norma. Y al no poder ser motivado por la norma, no se le puede hacer un juicio de reproche, no se le puede declarar culpable. Por eso se lo declara inimputable. ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿Preguntas? entonces, un ejemplo de un cleptómano, que es la persona del trastorno que roba, ¿viste? Sería, en el caso de que robare, inimputable. Podría ser en un caso extremo, siempre y cuando acá tenemos mucho que ver con la prueba. ¿Sí? No es una cuestión de plantear el caso así simplemente. Yo le decía, en el Claro, tiene ejemplo todo que ver. del alcoholizado, bueno, a veces viene un informe que todo indicaría que va a ser declarado inimputable, pero después el resto de la prueba, supónganse, yo en ese ejemplo del boliche les agrego que había cámara de seguridad y está todo filmado, entonces el juez también puede ver cómo la persona iba al baño tranquilamente, no iba haciendo ese, cayéndose, que hablaba normalmente con las personas que estaban ahí a su alrededor, etc. Entonces, claramente no es un caso de inimputabilidad. Y esto que vos planteás, habría que ver qué prueba pericial hay, por un lado, a ver si realmente esta persona tiene esa enfermedad, ¿sí? Por un lado, es parte de la primera fórmula. Y segundo, si a raíz de esa enfermedad, realmente la persona, pese a conocer, saber, comprender que está prohibido hurtar o robar, lo hace por una compulsión, por esa enfermedad que tiene, porque tiene una compulsión para hacer. Esto está muy relacionado, y me diste el pie, para tratar las cuestiones que tienen que ver con una dependencia, ¿sí?, a las drogas. Las personas que tienen una dependencia psicofísica, es decir, la psiquis y lo físico, es decir, si no consumen, se desbordan, si no, pierden la calma, se alteran, a tal punto se alteran que son, como se dice vulgarmente, capaces de matar a la madre con tal de conseguir la droga. Eso es parte también, porque son enfermos, las personas que llegan a ese, hay que considerarlas antes que delincuentes enfermos. Por eso hay mucha crítica a la ley 23.737, porque establece reglas para imputados de los que tienen droga para consumo personal, que se le establece como una prueba de 2 años para hacer un tratamiento, etc. Pero si no cumple con el tratamiento, inmediatamente viene la pena por detrás. Entonces, al enfermo, la crítica es al enfermo, se lo trata como un delincuente, no se lo trata médicamente como corresponde, sino como un delincuente. Se lo castiga. Y a un enfermo no se lo puede castigar, se lo tiene que tratar. Por eso al inimputable no se lo puede castigar, hay que tratarlo.
porque para castigarlo había que declararlo imputable. Como lo consideré inimputable, no se lo puede castigar. No se, porque si no, encubiertamente estamos sancionando a inimputables. En los casos extremos de personas que están, es muy común, que tienen dependencia psicofísica a los estupefacientes, y me estoy refiriendo también al alcohol, que es una droga permitida, pero droga al fin, como también son drogas muchos medicamentos que crean una dependencia psicofísica y que el abuso de ese, por un lado curan, pero por otro lado pueden empeorar la situación del paciente. Es decir, una persona que está medicada con medicamentos fuertes, si toma además, le hace mal a la salud, no lo cura, lo empeora. Y es más, lo hace adicto. Esa persona cuando es adicto y droga dependiente, valga el ejemplo, digamos, la expresión burda es, mata a la madre para conseguir esa droga. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas que roban para comprar, que lesionan para, que matan para adquirir esa droga? Bueno, esto es un tema y en casos muy, muy claros y muy extremos puede llegar a constituir un grado de inimputabilidad. Es decir, esa persona se puede considerar que estaba motivada por la norma, se puede considerar que tenía un grado de autodeterminación mínimo como para poder elegir entre hacer o no hacer eso que hizo para conseguir la droga. ¿Puede ser declarado inimputable, sí o no? Bueno, son todos temas que hay que ver en el caso concreto. Entonces, volviendo rápidamente, porque no me quiero detener en esto. Cuando hablamos de despejarle algunas cuestiones de la fórmula, porque la fórmula del 34 inciso primero habla de estado de inconsciencia. Ya estudiaron en la primera bolilla, en la teoría del delito, estudiaron el tema de la falta de voluntad que excluye la acción. Cuando no hay nada de voluntad en la conducta, las conductas deben ser voluntarias. Cuando no hay nada de voluntad, se excluye la acción. ¿Sí? Esas son las causas de exclusión de la acción: fuerza física irresistible, actos reflejos, cortocircuitos, etc. Bueno, si estamos justamente, otro en la fórmula clásica de la causal de exclusión de la acción clásica son los estados de inconsciencia. Entonces, ¿qué hace acá el estado de inconsciencia en el 34 inciso primero como causal de inimputabilidad? Está mal, es decir, es una expresión del legislador que debe ser bien interpretada, es decir, será para casos, porque si estamos hablando de inconsciencia absoluta, es un tema de acción, de exclusión de la acción. ¿Queda claro? Entonces, cuando el legislador acá habla de estado de inconsciencia, se está refiriendo a un estado de inconsciencia relativo, no absoluto. Porque el absoluto se resuelve en la acción. No hay acción. Esa es la primera aclaración. Y después la fórmula habla de insuficiencia de las facultades mentales. Aquí está haciendo mención a las oligofrenias. Y las oligofrenias son la IDOI, de acuerdo a la clasificación esta psiquiátrica antigua, ¿no? La idioicia, la imbecilidad, la habilidad mental, que puede haber imputabilidad en algunos casos o no. Y después, esas son las morbosas. Las no morbosas son la falta de sueño extremo, el agotamiento y los estados crepusculares. Esos estados ahí cuando la persona está semidormida, con un estado muy, muy confuso de la mente. Y después, por otro lado, está la falta de desarrollo psíquico transitorio que tienen los menores hasta que cumplen la edad, que lo presume la ley, que ya los hablamos. Después, en la misma clasificación, están las alteraciones morbosas, las patológicas, psicosis, las psicopatías y también las neurosis. Dos puntos, porque está el tema de la psicopatía. Las psicopatías tienen que ver justamente con, y también hubo toda una discusión, porque, bueno, el psicópata, ¿cuál es la característica del psicópata? Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, el psicópata no tiene remedio, no tiene cura, porque es una enfermedad que ataca a la cuestión moral. Es decir, el psicópata, que tiene un grado de una psicopatía severa,
no tiene, comete los actos y no tiene culpa, no le trae una culpa desde el punto de vista moral, es decir, no tiene sentimientos, es decir, puede matar tranquilamente, lesionar, estafar, es decir, causar cualquier daño a cualquier persona y no tener remordimientos, culpa, no tiene ningún tipo de... Y además, paralelamente, son muy inteligentes y saben que comprenden la criminalidad del acto en el sentido de saben que está prohibido, ¿sí? Por eso muchas veces en las investigaciones al psicópata no es fácil, digamos, incriminarlo, ¿sí? Pero bueno, podría encuadrar en esta cuestión en un caso extremo, podría encuadrar en una cuestión de, pese a comprender la criminalidad del acto, no puede dirigir sus acciones. Podría, en un caso extremo, y hay que ver cada caso. Y por otro lado están las neurosis. Las neurosis son algunos casos con situaciones digamos, neurosis a partir de los malos tratos sostenidos en el tiempo, las vejaciones también sostenidas en el tiempo, que provocan a la persona ese estado mental que está ahí en el límite con las fobias y con los trastornos objetivos, los famosos TOC. Son todas cuestiones que hay que ver en cada caso si tienen la relevancia suficiente como para hacer que la persona no comprenda la criminalidad del acto, o si la comprende, no puede dirigir las acciones. Pero son cuestiones. También se menciona el efecto multitud, o masa, o el miedo que paraliza a algunas personas. Hay enfermedades muy raras de personas que padecen de enfermedades como, por ejemplo, que se paralizan por el miedo, ¿sí? Y eso puede generar una consecuencia jurídica, depende del caso. Entonces, esa persona que se paraliza por el miedo, o que se paraliza frente a una multitud, ante una masa de personas, etc. Bueno, si no tiene un ámbito de autodeterminación, ¿se le puede imputar un delito? ¿Se lo puede declarar inimputable? Bueno, volvemos a lo mismo. Son cuestiones para tener muy en cuenta. Otro tema son los trastornos mentales transitorios. Justamente lo que hablamos hoy, estos trastornos mentales transitorios tienen que ver con esa patología o enfermedad transitoria, lo que yo les decía. Es decir, no hace falta hay que sacarse de la cabeza del enfermo, del alienado, de la persona que ya genéticamente nació con una debilidad mental severa, los oligofrénicos que tienen, etcétera, patología. Es decir, una persona puede tener una patología transitoria, como una intoxicación alcohólica, o de un estupefaciente, o de un remedio que pasa a ser un tóxico por tomar en cantidad, ¿sí? Una sobredosis. Entonces son todas cuestiones que hacen a analizar el caso en concreto, como debe hacerse en la inimputabilidad. No importa, repito, si la enfermedad es permanente o no. Si es transitoria y existió y tiene consecuencias sobre el ámbito de autodeterminación, y si la persona pudo motivarse o no, va a tener consecuencias. Por último, quiero hablarles un poco ahora de otro tema que tiene que ver con una fórmula que se aplicó en nuestro país sobre todo hasta la década del 70, que tiene que ver con el llamado actio liberare in causa y la aplicación de la fórmula que ya nos remontamos al derecho romano de Farinaccio, que es el versare in re licita. El versare in re licita ya les debe sonar, porque lo estudiaron cuando estudiaron el tema de la imputación objetiva para la primera parte, ¿no? Lo que tenía que ver con evitar los casos de responsabilidad objetiva, ¿sí? que pasen, por eso la teoría de la imputación objetiva tiene ese cometido, tratar de evitar que se cuelen, que pasen casos que se le responsabilice penalmente a una persona objetivamente. La responsabilidad tiene que tener una cuota de objetividad y una cuota de subjetividad. Por eso aspecto objetivo y subjetivo.
Por eso se exige una imputación objetiva y una imputación subjetiva. Lo que no puede haber es una responsabilidad puramente objetiva por la causación de un resultado. Para eso está la teoría de la imputación objetiva. Según Zaffaroni y Alagias-Lockhart, es un análisis conglobante del tipo cuando se analiza si la persona pudo prever el resultado que se le imputa y si la persona pudo dominar el curso causal que deriva en ese resultado. ¿Recuerdan todo esto? ¿O estoy gastando saliva? ¿Lo recuerdan? Sí, sí, más o Seguramente menos, sí. el doctor Caparelli les ha hecho hincapié, especialista en teoría de la imputación objetiva, restringida de Roxin y amplia de Jacob, y les ha hecho un pantallazo más que exhaustivo sobre todos estos temas. Cómo jugaban acá la relación de causalidad, las teorías causales, toda la discusión, la conditio sine qua non, la teoría de la relevancia, qué pasaba entonces con el análisis puramente causalista, que abría la ventana para responsabilidad objetiva. Bueno, el versar in re ilícita tiene que ver con esto, con esta teoría de la imputación objetiva. La imputación objetiva trata de evitar el versar in re ilícita. ¿En qué consiste el versar in re ilícita? Bueno, en establecer que el que quiso la causa quiso el resultado, como si fuera automática la ecuación, ¿no? El que quiso la causa, bueno, también quiso el resultado. Entonces, con esa fórmula se abre la puerta a la responsabilidad objetiva. ¿Cómo se aplicaba en la temática que hoy nos ocupa, el versari? Bueno, se aplicaba diciendo, ¿qué hacemos con estos casos de la persona que en el momento de cometer el hecho no puede ser declarada inimputable, porque no tenía voluntad, porque la voluntad estaba viciada, porque no podía comprender la criminalidad del acto, pero resulta que llega a esa consecuencia porque es alcohol. Básicamente en esa época que se discutió, no sé, unas cuantas décadas, ni se tenía en cuenta los estupefacientes, ¿no? Hacía mucho ruido y el fantasma era el alcohol. No olviden que en la década del 20 y del 30 en Estados Unidos existió la ley seca, ¿no? Estaba prohibido el consumo y la venta y el tráfico de alcohol. Toda la etapa de la causa de Al Capone, etcétera, que terminan condenando por evasión de impuestos, pero que claramente estaba detrás de toda una organización mafiosa para comercializar alcohol, nada menos. Y que hoy en ese mismo país está ampliamente permitido, es una actividad ampliamente permitida. Entonces, sitúense un poco en esa ideología y claro, empezaron a replicar las voces diciendo, bueno, la persona que se coloca en ese estado de inimputabilidad no se la puede llevar de arriba. Es decir, si se embriagó, quiso la causa, entonces después embriagado en un boliche, se golpeó o mató a una persona, bueno, es responsable por esa muerte o esa lesión. Porque quiso la causa, quiso el resultado. Versar in re ilícita. Bueno, esto llevaba a una situación absolutamente injusta. Desde el punto de vista teórico, tal vez desde el punto de vista práctico era una fórmula que permitía salir del paso para algunos casos, pero muchísimos otros era desde el punto de vista dogmático, teórico, de los principios de derecho, del análisis de la teoría del delito, era un dislate, era un disparate. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre en este caso, en este ejemplo? Es como que se están tomando dos delitos y se quiere hacer uno. Porque el problema es que, claro, al momento de empezar a alcoholizarse la persona, era plenamente imputable. Es decir, estaba bien, no tenía ninguna patología, no tenía ningún problema mental porque todavía estaba sobrio. En ese momento, libremente, de verdad, pero en ese momento todavía no hay ni siquiera un acto de preparatorio. Es decir, todavía no hay tentativa de nada. Y después, cuando comete efectivamente el hecho, es inimputable.
entonces yo no puedo traspolar temporalmente y armar entre dos cuestiones, armar un delito. Es decir, traer la imputabilidad al momento de empezar a tomar y llevar la tipicidad, ¿me entienden cómo es? No puedo tomar los dos extremos y hacer uno. Porque el que se está alcoholizando todavía no hay tentativa de lo que después va a ocurrir. Porque además no se sabe qué va a pasar. Hay un autor ahí que dice, es muy elocuente, porque dice, claro, el que tal vez sí se envalentona y toma para ir a desafiar al amante de su mujer, ¿no? Se entera que su mujer lo traiciona y se entera que el amante de su mujer va a ir al boliche. Entonces se envalentona, va al boliche más temprano y se toma una botella de whisky. Al momento que empieza a tomar el whisky, tal vez, o sea, en ese momento no hay tentativa de homicidio. Supongamos que después lo mata. No hay tentativa de homicidio. Es un acto meramente preparatorio, equívoco, todavía no estudiaron lo que es la tentativa. Dentro de una semana van a estudiar la tentativa y van a ver que hay actos preparatorios y actos ejecutivos. Los únicos que empiezan la tentativa son los ejecutivos. Ya lo van a estudiar. Digamos, empezar a tomar alcohol no me dice con seguridad que después, a raíz de eso, va a matar. Porque el ejemplo elocuente de este autor es que puede encontrarse con el amante de su mujer y abrazarlo y seguir tomando juntos toda la noche y darle las gracias por estar con la mujer de él, ¿no es cierto? En un chiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que tal vez al momento del hecho, por más que el dolo sea, yo me envalentono para después ir y matarlo o lesionarlo al amante de mi mujer, después, alcoholizado, puede terminar abrazándolo y besándolo a esa misma persona. Entonces, no podemos considerar que hay una acción típica que empieza la tentativa ahí con empezar a emborracharse. Y el otro problema que tenemos es que una vez que está totalmente emborrachado, está borracho, está embriagado, en una eximente completa, digamos, no va a ser considerado inimputable. No puede ser considerado imputable. Entonces no podemos armar con dos extremos las exigencias de un delito. Por supuesto que hay actos que el hecho de alcoholizarse ya constituye de por sí un delito o una tentativa. Por ejemplo, en los países como España, que el hecho de manejar, por ejemplo, alcoholizado, ya es un delito. Entonces ahí no hay un problema, porque ya es un delito autónomo manejar alcoholizado. ¿Sí? Es un delito. En Argentina no es un delito. Es una falta, una contravención. ¿Sí? Pero, para seguir con los ejemplos, la persona, por ejemplo, el médico, el cirujano que está operando, y en el medio de la operación, adrede, con pleno uso de sus facultades, hace un cuarto intermedio de 5 minutos y va y se toma una botella de whisky y vuelve, sabiendo que tiene que volver a operar, y mata a la persona por el estado en el que se colocó, allí sí hay una acción, hay una tentativa de homicidio o un homicidio consumado, porque ya él se coloca en esa situación sabiendo exactamente, a lo sumo podrá discutirse si hay un dolo eventual, ¿sí? Pero sabe exactamente que tiene que seguir operando en pleno uso de sus facultades. Si toma una botella de whisky, es muy probable que mate, y si mató, se le puede imputar ese homicidio. Otro tanto ocurre con los tipos imprudentes. La persona que se alcoholiza, después, sabiendo que tiene el auto estacionado ahí en la cuadra y que tiene que volver a su casa, que va a conducir y se alcoholiza y después atropella a una persona y la mata, el mismo hecho de embriagarse es una infracción al deber de cuidado. ¿Por qué? Porque para manejar una cosa riesgosa como es un automóvil, uno tiene que tomar los recaudos. Al embriagarse sabe que no va a poder manejar bien.
Entonces está violando un deber de cuidado. Si después, en la manipulación de esa cosa riesgosa, cometo un homicidio o unas lesiones, voy a ser responsable. Entonces, no confundir. Eso es lo que mucho no entiendo, de que, por ejemplo, ¿por qué en un homicidio, si yo empiezo a consumir alcohol y después cometo el homicidio bajo los efectos del alcohol, se me podría declarar inimputable, y no, por ejemplo, cuando estoy consumiendo alcohol y en vez de ir a pelearme y a matar a alguien, subo a mi auto ya en el estado de inconsciencia, ¿no? Porque Porque como una cosa es manejar un es un tipo acto imprudente, por eso automatizado. acabo de decir esto. Vuelvo. Una cosa es un tipo imprudente donde lo que se reprocha es la violación a un deber de cuidado, en el ejemplo, conducir en pleno uso de facultades, ¿sí? Físicas y psíquicas. Uno tiene que conducir en pleno uso de sus facultades. Si uno está alcoholizado, drogado, está enfermo y no puede manejar el cuerpo, no debe conducir. No debe conducir, porque si después conduce, la violación del deber de cuidado es el hecho de empezar a conducir en ese estado. Entonces, los resultados de conducir indebidamente sí son imputables. Ahora, imputar dolosamente un homicidio a aquel que se embriagó, aun cuando consideraba, me voy a envalentonar, es lo que les preocupaba a los dogmáticos de hace unas décadas, este vivo se alcoholiza para matar. Primero, que no sabe lo que va a hacer de una vez que está alcoholizado. Y segundo, es que ese dolo, después, el dolo debe ser actual. Puede ser que haya dolo en el momento que empezó a embriagarse, pero al momento de cometer el hecho, la persona no está en estado de actualizar el dolo. Entonces no puede hablarse de un dolo general. Eso ya lo estudiaron cuando estudiaron el concepto de dolo. El dolo tiene que ser actual o actualizado. Actualizable al momento de. Entonces, el que se emborrache después del boliche y lesiona, etc., no puede actualizar nunca el dolo. Y si comete el hecho en estado de inimputabilidad, va a ser declarado inimputable. Pero distinto es el médico que interrumpe una operación y, sin embargo, con dolo eventual, vuelve borracho a operar. O la persona que trabaja de una garita de tranvía, tiene que bajar o subir la barrera, y se alcoholiza cuando está de guardia. Y sabe que a las 2 de la mañana tiene que bajar la barrera, viene el tren. Y a las 2 de la mañana Eso está tomando por una la botella de función que whisky. cumple, ¿no? ¿Cómo? Eso por la función que Por cumple, el rol que el tiene, deber claro. el rol que El tiene. rol de Bien, garantía que bien. tiene. Porque Entonces, claro que hay un dolo imagina, por eventual. ejemplo, Decir, que un bueno, médico yo estoy de sea guardia, alcohólico. me alcoholizo. ¿Qué puede pasar? Que pase el tren, y va a pasar el tren, y yo no voy a estar en condiciones de bajar la barrera. Y después, a consecuencia de eso, pasa un auto y mueren todos. Porque el tren choca el auto y mueren gente, el maquinista del tren. Bueno, ¿se le puede imputar dolosamente a esa persona que se emborrachó estando con rol de garantía ahí? Claro que sí. Claro que sí. Bien, solo por el rol que Claro que sí, cumple. el guardavidas Porque también. obviamente El no guardavidas quita que se emborracha cuando está custodiando la pileta o la playa, que se emborracha o se droga y está absolutamente incapacitado de asistir un socorro, está en rol de garantía. Y él sabía que iba a estar en rol de garantía, entonces también hay dolo eventual ahí. Sí, porque a veces no lo hacen a propósito, por ejemplo, es una enfermedad del alcohol. Pero Bueno, por el rol que cumple. Ese es otro análisis. Como yo hoy le decía, si hay una dependencia psicofísica y se puede probar que la persona tenía compulsión a consumir, es raro que una persona que esté en ese estado siga manteniendo un trabajo, ¿no? Siga siendo guardavidas, siga siendo médico, pueda mantener el trabajo. Evidentemente no está en condiciones y no creo que lo pueda tener. No se va a presentar el caso. Pero si se presentara y se puede probar que esa es la situación y que estaba compulsivamente, que lo llevaba a una compulsión, lo llevó a eso, puede ser un caso de inimputabilidad porque por más que haya comprendido la criminalidad del acto, no pudo dirigir sus acciones. O que directamente al estar por la compulsión, se drogó o se alcoholizó y no estaba en estado de motivarse a la norma, lo que hablábamos hoy. Bueno, por supuesto hay muchísimo más para hablar. Yo ya me pasé del horario.
no quita que quede alguna pregunta dando vueltas y lo pueden hablar conmigo en las próximas clases, aunque demos otros temas. Así que bueno, los invito a estudiar a fondo estos temas, que son además muy interesantes, pero siempre con la consigna de entender lo que están estudiando. O sea, no sirve de nada, y a mí como profesor tampoco me sirve de nada, por más que tengan muy buena memoria, que repitan y hagan un examen de multiple choice que los haga probar, no sirve de nada si no comprenden lo que están estudiando. ¿Sí? Bueno, suerte y nos vemos en la próxima. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. No, de nada. Chao, hasta luego. Hasta luego.